En esta lección, utilizaremos una animación Desmos para establecer la conexión entre los valores de la función coseno y seno en el círculo unitario y sus gráficos en el plano de coordenadas. Recuerda en el círculo de la unidad, x es igual a datos de coseno y es igual a datos de seno. Puede encontrar el archivo que voy a usar buscando en línea la animación de seno y coseno de Desmos. O simplemente escribiendo la URL que aparece en la parte inferior de la pantalla. Al graficar los valores de la función coseno y seno en el plano de coordenadas, los puntos clave en el círculo unitario son donde los ángulos cuadrantales se cruzan con el círculo unitario, que son los puntos 1, 0, 0, 1, negativo, 0 y 0, negativo. Y de nuevo, recuerde que en el círculo unitario, x es igual a los datos del coseno e, y es igual a los datos del seno. Así que echamos un vistazo a una revolución alrededor del círculo unitario. A 0 radianes, el valor de la función coseno es 1. En pi sobre 2 radianes, el valor de la función coseno es 0. En pi radianes, el valor de la función coseno es negativo. A 2 pi radianes, el valor de la función coseno es 0. Y luego a 2 pi radianes, el valor de la función coseno vuelve a ser positivo. Ahora animemos un punto alrededor del círculo unitario. Y mire la gráfica de la función básica del coseno en el plano de coordenadas al mismo tiempo. Veremos el punto en el círculo de la unidad en azul, y veremos el punto en la función básica del coseno en el plano de coordenadas en morado. De nuevo, tenga en cuenta que la coordenada x del punto en el círculo unitario nos da el valor de la función coseno en el gráfico púrpura. Hagamos eso de nuevo y centrémonos en los 5 puntos clave para representar gráficamente un período de la función básica del coseno. En 0 radianes, el valor de la función coseno es 1, indicado por el par ordenado, 0, 1. A medida que el ángulo aumenta de 0 a pi sobre 2 radianes, aviso en el círculo unitario x disminuirá de 1 a 0. Lo que nos da los primeros 1,4 del gráfico del coseno básico y la función en púrpura. Como se indicó, aumenta de pi sobre 2 a pi radianes. La coordenada x en el círculo unitario disminuirá de 0 a negativo, lo que nos da la primera mitad de un período de la gráfica d, y es igual a los datos del coseno. A medida que los datos aumentan de pi a 2 pi, la coordenada x ahora aumentará de 1 negativo a 0. Observe cómo la gráfica está de vuelta en el eje X, cuando los datos son iguales a 2 pi radianes. Y finalmente, a medida que los datos aumentan de 2 pi a 2 pi, la coordenada X aumentará de 0 a 1, lo que nos da la pieza final de un período del gráfico, de la función coseno. Y luego, a partir de aquí, el gráfico simplemente se repite. Entonces, nuevamente, estoy graficando un período de la función básica del coseno. Tomamos el período y creamos 4 subintervalos iguales. Comenzamos con un máximo, línea media, mínimo, línea media y máximo. Y ahora eche un vistazo a la gráfica de la función seno básica. Y nuevamente, si observa los valores de la función seno para los ángulos cuadrantales, comenzando en 0 radianes, los valores de la función seno igual a 0 en pi sobre 2 radianes. El valor de la función seno es igual a 1 en pi radianes. El valor de la función seno es igual a 0 a 2 pi radianes. El valor de la función seno es igual a 1 negativo. Y luego a 2 pi radianes, el valor de la función seno vuelve a 0. A medida que animamos el punto alrededor del círculo unitario, veremos el gráfico de la función seno básica en verde. Nuevamente, la coordenada y del punto en el círculo unitario nos está dando el valor de la función seno graficada en verde. Ahora regresemos y hagámoslo de nuevo, y solo enfóquense en los ángulos cuadrantales. Entonces, a 0 radianes, la función seno es igual a 0, dándonos el punto 0, 0 para el gráfico de la función seno básica. A medida que los datos aumentan de 0 a pi sobre 2, el valor de la función seno aumentará de 0 a 1, lo que nos da la pieza verde del gráfico de la función seno. A medida que los datos aumentan de pi sobre 2 a radianes pi, el valor de la función coordenada y senoidal disminuirá de 1 a 0.
dándonos esta parte de la gráfica de la función seno. A medida que los datos aumentan de pi a 3,2 pi, el valor de la coordenada y de la función seno disminuirá de 0 a 1 negativo, lo que nos da esta parte del gráfico de la función seno. Y luego, a medida que los datos aumenten de 3,2 pi radianes a 2 pi radianes, la coordenada y el valor de la función seno aumentará de 1 negativo a 0. Y tenemos un gráfico completo de un período de la función seno. Y luego a partir de aquí, simplemente se repite. Entonces, al graficar un período de la función seno básica, tomamos un período, lo dividimos en 4 intervalos intermedios, y el patrón para la función seno básica es la línea media. Máximo, línea media, mínimo, línea media. Y solo por diversión, animemos los valores de la función coseno y seno al mismo tiempo que el punto se anima alrededor del círculo de la unidad 2 veces. Entonces tenemos la gráfica de la función coseno en púrpura, y tenemos la gráfica de la función seno en verde. Recuerde que en el círculo unitario x es igual a datos de coseno, y es igual a datos de seno. Espero que hayas encontrado esto útil.